candiles de carburo, los niños hacían los deberes del colegio, las madres trataban de coser o charlaban con otros miembros de la familia. Al fin, hacia las 8 de la tarde, la luz llegaba, y con ella la radio, y por allí aparecía la copla. Me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Ya en la España franquista, Miguel de Molina recibe la visita de un empresario, miembro del movimiento, quien le obliga a firmar un contrato para actuar por toda España. Cuando lleva un año de gira, decide no renovar el contrato. Recibe entonces la visita de 3 individuos que le obligan a subir a un coche, manifestándole que tienen orden de llevarle a la Jefatura Superior de Policía. Me metieron en el coche y tomaron por la Recoleta hasta Cibeles. En Cibeles, le digo, pero no íbamos a la Dirección General de Seguridad. Dice, a dónde vamos lo vas a saber ahora. Me llevaron hasta los Altos de la Castellana, me maltrataron, me dieron ricino, me cortaron el pelo a tirones porque no sabían y yo tenía el pelo muy lleno de grasa del teatro y no hacían más que meterme a la maquinita y tirar. Tú no veas el martirio que fue. Me golpeaban con los puños de las pistolas tan fuerte que a mí me daba la sensación que me pegaban tiros. Cuando se cansaron, me hicieron beber resina a punta de pistola. Dios me ayudó y se lo volqué encima de todos ellos. Se fueron oliendo resina. Y se llevaron el pelo como un trofeo. Y me dejaron tirado como un perro. Yo creí que me habían matado, porque por aquellos días el paseo era una cosa rutinaria. Miguel de Molina consigue un pasaporte para viajar a Buenos Aires y se exilia. En la capital argentina triunfa allá donde actúa y termina adquiriendo una casa. Sin embargo, al poco tiempo recibe una orden de expulsión del país tramitada por la embajada española. Regresa a España y se ve obligado a malvivir. Descubre con amargura, según expresa en sus memorias, que el causante de todas sus desgracias es un alto funcionario del gobierno franquista, Ramón Serrano Suñer. Se cree que quien está detrás de la paliza a Miguel de Molina y de todo el hostigamiento de deportaciones y de negativas para que él pueda trabajar, que era la peor de las formas de castigar a un artista como Miguel de Molina, era Serrano Suñer, porque realmente ellos se conocían. Se saben que Serrano Suñer admiraba mucho a Miguel de Molina de una manera casi obsesiva. Pero al margen de eso, que son cuestiones que están alrededor de Miguel de Molina y que él dejó caer en su biografía, que se llama Botín de Guerra, lo que sí es cierto es que hay una cosa innegable. Es decir, un secretario, que es lo que el propio Miguel de Molina, yo creo que con un poco de miedo todavía dice en alguna entrevista, no puede firmar determinadas órdenes. Y lo que es innegable también es que cuando se le da la paliza a Miguel de Molina, el que está de ministro de Interior de Franco es Serrano Suñer, y el que controlaba a la policía secreta, que es la que se lleva a Miguel de Molina con unas órdenes muy concretas de darle una paliza y de una manera determinada y de matarlo, lo que pasa que lo dan por muerto y él se salva. Pero quien firma esa orden no puede ser un secretario, tiene que ser un ministro. Ay, que don Triquitraque, y una mona rabona con su monito, y una cotorra que viene hablando, y unas calenturitas que el pobrecito ya está parmando. Consigue huir a México, pero vuelve a sucederle lo mismo que en Argentina. Miguel obtiene un notable éxito allá donde canta, pero los teatros son controlados por el sindicato presidido por Jorge Negrete. Le intentan reventar algunos espectáculos, colocan petardos en sus actuaciones e incluso una de ellas es interrumpida con grandes gritos por el secretario de Negrete, el actor Mario Moreno Cantinflas. Por fortuna para el artista, el gobierno de Argentina cambia de opinión y Miguel de Molina recibe una llamada de Eva Perón para que actúe en Buenos Aires en un festival benéfico. Hasta allí viaja en 1942 y ya no volverá a abandonar el país. Firmará contratos con multitud de empresarios y vivirá holgadamente rodando las películas Luces de Candilejas y Esta es mi vida. No hablaba mal de Conchita, sino de los que la rodeaban a Conchita Piquer. Le echaba la culpa al marido y me decía con su acento andaluz, lo que pasa es que quisieron aflamencarla y ella era valenciana, hombre, ¿y cómo vas a hacer?
de una valenciana una flamenca. Hombre, que eso no se puede hacer. Y yo creo que es cierto. Miguel de Molina siempre mantuvo una abierta rivalidad con Concha Piquer. Y yo hacía una cosa que se llamaba Copla del Burrero y le hacía un bailecillo muy gracioso. Y ella la quería cantar. Y Miguel, tú no me pondrías los pasos. Digo yo, ¿por qué no, Concha? Yo voy a tu casa y te los pongo. Cuando yo lo vi con las piernas así abiertas, como a las 12:30, digo, Concha, tú no vas a hacer nunca esa carrerilla que flamenca que yo hago, tú no vas a hacer nunca, porque para bailar flamenco no se pueden tener los pies abiertos, hay que tenerlos juntos, ¿no? Sin maldad te lo digo, pero no te empeñes, porque el flamenco no va a bailar nunca. Y de ahí nació ya un poquito del roce, que se encargaron los eternos hacedores de líos, pero Concha yo no tenía nunca nada. Sé que para él era una enemiga, o sea, Concha Piquer. Creo que la culpa de todas las cosas que pasaron en aquellos tiempos en España, él se las acusaba a Concha Piquer. En la época más terrible de Miguel de Molina, cuando se le prohíbe trabajar, es decir, se le niega el sustento, él acude a Concha Piquer, que era la gran figura de la escena española y de la copla española, pidiéndole trabajo, pidiéndole ayuda. Y ella se niega a darle trabajo. Entonces esto no se lo perdonó nunca a Miguel de Molina y tampoco se lo perdonó curiosamente a Rafael de León, que era gran amigo de Concha, lo fue desde los 18 años, y fue el único momento de desencuentro que tuvo Rafael de León con Concha Piquer, que se llevó varios años sin hablarse con Concha, y fue precisamente Rafael de León el que mantiene incluso económicamente a Miguel de Molina y le ayuda, encontrándose con él en algunos bares, tabernas, tablaos de la zona de la calle Góngora, de la calle Libertad, porque él entendía la amistad y la solidaridad hasta ese extremo. Soy minero y templé mi corazón con mi barrena. Soy minero y con caña, vino y ron me quito las penas. Soy barrenero porque a mí nada me espanta y solo quiero el sonido de una taranta. En 1957 hace una gira por España animado por Antonio Molina. Recorre toda la península soportando las brutales crónicas periodísticas escritas contra su condición de homosexual y republicano. Yo tenía toda la sensación que me daba que cuando hablaba de España se sentía no reconocido, que España lo había tratado mal. Terminada la gira, regresa entristecido a Argentina y se recluye en su casa de la calle Echevarría. Y vivía detrás de una cancela. Era algo muy insólito porque todo el barrio eran edificios altos menos su casa, que era una cancela andaluza. Y vivía en una relativa pobreza hasta tal punto que él, que era un hombre muy coqueto, muchas veces se negaba a salir porque decía que tenía la capa española un poco raída. Bueno, Miguel se retira del espectáculo en el año 1960 porque un empresario de Rosario lo contrata, lo hace debutar en un teatro que está prácticamente vacío. Y él se da cuenta que no puede soportar eso y decide dar por terminada su carrera. Y a partir de esa época se recluyó en su casa, vivió de la venta de antigüedades, vivió de la compra y venta de obras de arte, fue socio en algunos negocios y de eso estuvo subsistiendo hasta el día de su muerte. El día 16 de diciembre de 1992, Miguel de Molina dio la última entrevista de su vida a Canal Sur Radio. Bueno, usted está en Buenos Aires, don Miguel, pero yo le aseguro una cosa, ¿eh? Aquí en España no se le olvida absolutamente nada, ¿eh? Ay, qué suerte, mi alma. Oye, y todo esto, yo siempre, yo ya como soy viejo, ya estoy relacionando, todo lo relaciono con el negocio, porque por la popularidad que tengo, debe de estar las arcas
de los derechos de autor deben de estar de locura, llena de dinero. Pues no me Yo extraña. no veo un centavo. Pues don Yo Miguel, no veo un centavo, Charo. que no me extraña, don Miguel. ¿Qué? Que no me extraña que tenga los derechos de autor, porque su bien paga y muchos Pues no temas. lo veo, hija. Y Ojos Verdes se sigue escuchando Aquí y cantando. Aquí llegan muchas noticias, pero dinero no llega nunca. Muere el 5 de marzo de 1993. A su velatorio, tras una vida repleta de éxito y de dolor, solo acudieron un puñado de amigos. La verdad que tengo grabado la noche de su muerte, de su velatorio, porque un hombre que lo había tenido todo, que había sido el mimado de la crítica del TUT Buenos Aires, estaba en el velatorio por allá por el barrio de Urquiza esa noche. Pancho